La odontología es arte y ciencia. Te regala salud y belleza. Odontodón te acompaña en cada etapa de tu vida. Verte sonreír es nuestro compromiso. Saludos, querida comunidad de Odontodón contigo. Hoy con un nuevo episodio y a la vez le vamos a dar inicio a una serie donde vamos a describir las diferentes especialidades odontológicas. El tema de hoy me encanta, la invitada mucho más. Y vamos a hablar sobre del diagnóstico al éxito, tu tratamiento empieza aquí. Y la invitada, la doctora Nairobi Vázquez, una persona que es ortodoncista, pero tiene muy buen manejo en la interconsulta y las diferentes especialidades. Además, un ser humano muy especial para mí. Saludos, doctora. Hola, doctora. Un gusto estar este día compartiendo con usted este tema tan importante. Bueno, querido paciente, miren, si no tenemos un buen diagnóstico, si se nos ocultan informaciones, nunca vamos a poder hacer un buen plan de tratamiento, y si no hay un buen plan de tratamiento, no vamos a tener éxito y su sonrisa no va a ser ni saludable ni hermosa. Mi doctora, definitivamente el diagnóstico empieza con el historial clínico. ¿Y por qué? Desde esa consulta inicial, donde el paciente viene con nosotros, es donde vamos a tener todas las informaciones necesarias para poder darle un tratamiento exitoso a nuestro paciente. Y de ahí viene una parte muy importante, doctora, y es que muchas veces el paciente tiende a preguntar, por ejemplo, hasta incluso cosas de costo, situaciones de costo. No, porque ¿cuánto cuesta sacarme una muela, por ejemplo? Pero el procedimiento que lleva a un paciente para la extracción de una muela no es el mismo que el otro, porque ahí viene la historia clínica. No es lo mismo un paciente diabético que un paciente que tiene un compromiso cardiológico. Y por eso la importancia de esa honestidad de ese paciente desde el primer día cuando se les realizan esas preguntas. Porque ocultar algo puede significar hasta poner en riesgo su salud y su integridad. Siempre es importante que el paciente sea muy transparente con el doctor, porque de toda la información que el paciente le da o nos facilita a nosotros como especialistas, es que va a salir el tratamiento como tal. Cada ser humano es diferente, por tanto, lo que probablemente se haga con uno, aunque muchas veces el paciente lo ve, bueno, es solamente, como usted puso el ejemplo, es solamente una extracción de la muela del juicio, el tercer molar. Sí, claro, es la extracción de ese tercer molar. Sin embargo, hay que evaluar qué posición tiene, qué cantidad de hueso hay, si tengo el nervio, el dentario inferior próximo, qué procedimiento yo voy a hacer, va a variar entre un paciente y otro. Por tanto, igual va a pasar con el tema costo y plan de tratamiento. Eso es muy importante que se tenga claro, y también la otra parte importante es cómo reacciona ese paciente en cuanto a dolor, cicatrización, si hay condiciones genéticas o no que me van a llevar por un camino o por otro. Es así, doctora. Y claro, doctora, para hacer un diagnóstico yo sé que usted tiene herramientas, no es solamente viendo, sino puede hablar un poquito de esas herramientas. Es así, mire, definitivamente que tal como usted dice, el tema de posquirúrgico, en el caso, yendo por la parte ya, siguiendo por lo de la cirugía, en el caso posquirúrgico, entre un paciente y otro, la recuperación puede variar muchísimo, inclusive hasta el tipo de medicación que yo voy a utilizar con uno puede ser diferente al otro. Entonces, hoy día tenemos muchas herramientas que nos orientan y nos dan luz para poder llevar el éxito del tratamiento. Entonces, ¿qué sucede? Antes simplemente era consulta, teníamos radiografía, pero era una radiografía definitivamente que análoga. Ya hoy pasamos a lo digital. Tenemos cámara intraoral, tenemos tomografía 3D,
Tenemos también láser diagnóstico, láser terapéutico, existen una serie de herramientas. El escáner, mi doctor. El escáner también, que nos da muchísima luz. ¿Por qué? Porque el paciente ve la realidad de lo que tiene y yo puedo inclusive con inteligencia artificial simular cómo va a ser el resultado que ese paciente va a tener. O sea que cada día, en cuanto a tecnología, vamos avanzando. Eso es muy importante y vamos avanzando con tecnología por un lado y por otro lado nos seguimos manteniendo en prácticas que son muy saludables, como es la interconsulta o la autorización, por ejemplo, en el caso de un paciente con problemas cardíacos, de su cardiólogo, de una mujer embarazada, de su obstetra, los exámenes de laboratorio. O sea, que para realizar un buen diagnóstico de tu cavidad oral y que nos garantice el éxito, hay que hacerlo dedicándole tiempo y tomando en cuenta muchas alternativas. Y definitivamente, de un buen diagnóstico va a depender un gran porcentaje del éxito. Y fija la palabra que utilizamos, doctora, un gran porcentaje del éxito, porque de la forma que reacciona cada organismo es diferente. No todo al que le da un infarto tiene que fallecer. Por ejemplo, unos fallecen y otros pueden sobrevivir. Y quizá vamos a decir, pero contrale, le dio un infarto a los dos. No, así mismo es. El organismo tiene una forma de responder que es muy diferente entre la doctora y la mía. Doctora, ya después que tenemos ese diagnóstico, viene la parte de sentarnos a hablar con ese paciente. Y yo tengo una palabrita o una frase que muchas veces yo digo, antes de presentarle un plan de tratamiento a un paciente, hay que ver y analizar ese paciente. Porque, por ejemplo, un paciente que sea extremadamente descuidado con su higiene oral, yo tengo que pensarlo mucho antes de, por ejemplo, de recomendarles implantes dentales. A eso me refiero. Entonces, sí quiero que pasemos a eso, a que cada diagnóstico tiene diferentes alternativas de tratamientos. Sí, doctora. Definitivamente que lo ideal es lo ideal. Sin embargo, lo que es ideal para mí probablemente no es lo ideal para usted. Entonces, para un paciente, yo debo tener diferentes alternativas de tratamiento, evaluando no solamente la parte, como usted dice, o sea, no solamente a nivel de lo ideal o a nivel bucal, esto es lo que te puedo ofrecer, ¿no? O sea, tengo que ver el paciente en conjunto, desde su condición de salud, desde su condición, inclusive, como usted dice, de higiene, porque si yo veo que definitivamente es un paciente que no guarda una buena higienización, pues entonces definitivamente que lo ideal para responder una pieza no sería un implante. Tengo otras alternativas. Entonces tengo que tener un abanico de posibilidades que se adapten a cada paciente. Incluso la parte mental y lo que piensa ese paciente de su bienestar. Un paciente extremadamente ansioso, nosotros no podemos pensar en un plan de tratamiento a largo plazo, porque generalmente se cansa. Siempre yo, cuando generalmente consulto al paciente, me gusta escuchar qué buscas, para que en combinación con lo que el paciente busca y la parte ya de nosotros como especialistas, entonces hacer una combinación, guardando la integridad de ese paciente y sabiendo también de que si lo que usted quiere es algo que yo no lo puedo lograr, entonces haciéndoselo saber al paciente hasta dónde podemos alcanzar o llevar ese tratamiento al final. Sí, y hay una parte muy importante que hay que respetar la ética profesional. Exactamente. No es porque usted quiera que se va a realizar. Si eso no es permitido, si no es lo que conviene, si no sigue los lineamientos éticos, lamentablemente no se debe realizar. Hay pacientes y hay pacientes. Hay pacientes que apenas necesitan una rehabilitación sencilla. Sin embargo, hay otros que por X o por Y ya es un tratamiento un poquito más sofisticado, más comprometedor. Y también está el caso de los pacientes que no solamente vienen a buscar salud, que es la parte estética. Y en eso debemos hacer una diferenciación, doctora, pero en todos esos casos
que a donde quiero llegar, debe de existir la interconsulta y que las diferentes especialidades tomen su lugar y hagan su trabajo. Entonces ya los odontólogos, todólogos, tenemos que olvidarnos de eso, doctora. Sí, ya hoy día existen diferentes especialidades, como usted lo indica, y es vital esa interconsulta. ¿Por qué? Porque yo debo de ir por parte. Cuando hablo de ir por parte es que primero saneamos y luego avanzamos a lo que generalmente él viene buscando, que es la parte estética. Pero Sí. yo no te puedo pasar desde ese primer día, vámonos al estético, si yo no tengo un paciente en una condición estable. Claro, Desde claro. su salud como tal hasta lo que generalmente a nosotros nos compete, que es la cavidad oral. Y ahí viene un tema también que tenemos que tocarlo. Si la condición de salud general de ese paciente en ese momento, por ejemplo, un paciente que está atravesando una situación de un cáncer y está en quimio, radio y no sabemos si va a necesitar cirugía, estamos en un proceso. No es ese el momento es devolver salud, sanear. Sanear. Pero comprometerlo muchas veces en otro tipo de tratamiento lo que hace es que le complica el panorama a lo que es más importante en ese momento, que es su salud general, que es el tratamiento del cáncer. Eso se nos da mucho, doctora, con los embarazos. Tanto con los embarazos como pacientes que están recibiendo quimioterapia, que muchas veces vienen, mira, o porque hay que hacer una extracción porque tienen dolor, o porque, mira, yo quiero reponerme tal pieza y... Ok, te la quieres reponer y cuando te piden, quiero reponerla, pero no quiero prótesis, quiero algo fijo. Y sobre todo si están siendo radiados cerca de la mandíbula. Si está siendo irradiado, o sea, hay un protocolo a llevar para poder tener éxito en el tratamiento que se le vaya a realizar a ese paciente. Entonces, primero es estabilizar en la parte de salud como tal y luego entonces pasamos, claro, con las debidas autorizaciones de sus médicos. Claro. Entonces, pasar a la parte de la cavidad oral e ir también empezando por lo que es saneamiento, hasta llegar a la parte que más le preocupa al paciente, muchas veces que es estética. Y ahí viene el otro lado de la moneda. Y es, por ejemplo, voy a tener una cirugía, vamos a decir un reemplazo de rodilla, pero en mi boca no puede haber ningún foco infeccioso. Exacto. Exactamente. O sea, esos pacientes que generalmente van a cirugías mayores, muchos, o que van a someterse a procesos de quimioterapia y demás, o sea, el médico lo envía al saneamiento, que se le haga una revisión completa de la cavidad oral y le manda a sanear. No puede tener focos infecciosos en la boca. Que ese tampoco es el momento ideal para iniciar un tratamiento estético. Vamos a aclarar algo, querido paciente. No es que tú vas a tener unas condiciones que tu sonrisa sea inmostrable, pero tampoco es el momento de iniciar un proceso estético de alta envergadura. Primero saneamos, claro. No es que te vamos a dejar con 2 dientes de delante de 2 colores diferentes, no es que te vamos a dejar en condiciones que tú no puedas sonreír, pero sí se debe respetar ese protocolo. Por esa misma parte tenemos que seguir con los pacientes que tienen sus malos hábitos, doctora. Es así. O sea, Fumadores. yo tengo pacientes, hemos tenido pacientes que, como usted dice, con hábito de fumar, que tienen también otro tipo de hábitos que lamentablemente me interfieren con el final del tratamiento, con darle vamos a decir, su estética, como generalmente lo buscan. Donde más inconveniente uno tiene es con la parte de que si hay que hacer un tratamiento que sea invasivo, que casi siempre viene, mira, yo lo que quiero es implante porque he perdido la mayoría de los dientes. Ok, quieres implante porque has perdido la mayoría de los dientes, pero eres fumador. Y no quiere dejar de fumar. Entonces, ni durante los días de la cirugía. Exacto, no quiere comprometer el tema de que no, mira, yo no quiero dejar de fumar o no puedo, porque muchas veces te dicen, mira, no puedo. Ok, lo entendemos, pero ¿qué pasa? Si haces el procedimiento de colocar implante, inviertes tiempo, inviertes dinero, lo vas a perder. Lo vas a perder. Porque yo no le estoy permitiendo el proceso al organismo de que ese implante que fue colocado, pues se osteointegre, o sea, como dice la gente, prenda. Prenda ahí, exactamente. Que la palabra técnica es oseointegrar. Exactamente. O sea, hay muchos procesos que también, y eso es importante,
aunque nosotros como especialistas, como médicos, o sea, tenemos una importante incidencia en lo que es el tratamiento, hay una parte que también depende del paciente. Entonces, esa parte que depende de usted como paciente, pues se necesita como colaboración. ¿Para qué? Para ver lo que al final buscamos, el éxito de ese tratamiento. Porque es un compromiso compartido. Compartido, exactamente. Es un buen profesional, alta tecnología de este lado, pero de aquel lado un paciente que siga las orientaciones y sobre todo que sea honesto desde el principio. Yo recuerdo una vez, y ese hecho a mí me marcó, que iban a realizar una cirugía a una joven como de 16 o 17 años y la mamá estaba un poco ansiosa y yo por casualidad estaba en la oficina de doctores en el primer piso. Y algo me llamó la atención de tanta ansiedad de la señora y le pregunté y me le acerqué, ¿pero por qué usted está tan ansiosa? Y la respuesta de ella fue, es que a mí se me olvidó decir que ella es operada de corazón abierta. Recuerdo que rapidito fui donde el cirujano, le dije, mire doctor, apenas había anestesiado, pare eso y vamos a volver a ver el historial clínico. Entonces, no se nos debe olvidar una información así tan importante como que he sido operado de corazón abierto. Muchas veces, doctora, o sea, siguiendo esa misma línea, los pacientes tienen el temor de que no se me va a hacer el tratamiento si yo digo que tengo esta condición. Pero al final, lo que pasa es que se compromete ese paciente y puede pasar cualquier eventualidad durante el proceso. Entonces, no es evitar dar esa información, al final es suministrarnos con la mayor claridad posible todas las informaciones que pueden poner en riesgo su salud. Y lo que se hace es buscar, acordar, planificar de qué forma yo te puedo ofrecer un tratamiento sin comprometer la salud del paciente. Excelente, mi querida doctora. Y es hora de recordarle que Odontodón Contigo es la vía por la cual Odontología Dominicana, Odontodón, llega a cada uno de ustedes, querido paciente, con el objetivo principal de orientarle para que podamos prevenir todas las enfermedades en el área de la salud oral y las que ya están instaladas, vamos a curarla. Recuérdate, estamos afiliados a las principales y mejores ARS de nuestro país y síguenos en @odontodonrd en las diferentes plataformas digitales. Siguiendo por ahí, mi querida doctora, esa parte del que yo quiero callar, muchas veces lo que hace es sencillamente complicar. Y lo que pudo haber sido mucho más sencillo y tener una recuperación mucho mejor, no va a suceder. Ya teniendo esas diferentes alternativas, que también hay que mencionarlo, doctora, muchas veces las alternativas que le vamos a presentar al paciente dependen y hay una parte económica que va a definir muchas veces lo que ellos quieran elegir. Y yo aquí me quiero ir no solamente a la parte estética, me quiero ir a esa parte económica que tantas veces le repiten al odontopediatra, a los padres, que si vale la pena, porque ese es un diente de leche. Voy a gastar en un diente de leche. Eso es así. Definitivamente que la mayoría de los padres la preocupación es, pero ese diente se muda, ¿y para qué yo voy a invertir en restaurar esa muelita o esa pieza? No, o sea, extraerlo. No, lo ideal es mantener, porque cada diente tiene una función en la cavidad oral. En la dentición decidua, específicamente, el diente de leche, que generalmente los pacientes lo conocen así, ayuda a guardar el espacio para ese diente que viene, que es el diente permanente, y guía ese proceso de erupción. Sí. Entonces, si desde temprana edad ya perdemos ese dientito porque hubo que extraerlo, lo que se proyecta es que cuando ese paciente erupcione el diente permanente, pues ya va a tener una alteración en lo que viene siendo la erupción dental y por tanto se complica el espacio y te da
al final, lo que muchos ven, pero mira, antes estaban alineaditos, pero ahora mira, no tienen espacio. Sí, claro, porque ya se vio interrumpida. Hubo una pérdida de Hubo tiempo. una pérdida a destiempo, exactamente, y entonces ya no tengo espacio para el otro diente. Y usted ha hablado desde su especialidad. Ese es el pan Exactamente. nuestro de ortodoncista con odontopediatra. Tratamientos que quizás se pudieron resolver con una ortodoncia un poquito más sencilla, se Exacto. complican. Exacto. Pero yo le voy a agregar algo más de la doctora, porque la doctora sangró por la herida. Ella sangró como ortodoncista y ahí habló. Yo le voy a decir que esos niños muchas veces le hacen bullying en el colegio, Sí. en la escuela. Tienen problemas de nutrición porque no pueden masticar ni deglutar correctamente. Esos niños tienen dificultad fonética. Cuando han perdido dientes, a destiempo. Entonces, papá, mamá, ¿los dientes de leche? Sí, se mudan. Le dan paso a los dientes permanentes. Pero son muy importantes, no solamente en la salud oral de tu hijo, en la salud general. Es así, doctora. De hecho, muchas veces pasa que el niño desde que le sale su primer dientito, que lo exfolia, o sea, ya ese primer dientito hay que ponerle atención. Claro. Es el tiempo de que ya yo debo de consultar con un odontopediatra porque yo debo de cuidar ese dientito que ya está en boca. Y nos podemos ir un poquito más atrás, doctora, usted y yo que somos madres, desde el momento del embarazo. Del embarazo. Hay que empezar a cuidar la salud oral de nuestros bebés que ya están aquí en nuestro vientre, con la alimentación, con las medicinas que vamos a ingerir, todo eso. Y para eso no hay nada mejor que su obstetra que le va a dar la orientación. Es así. Ideal que siempre sea, como usted dice, su médico obstetra quien está guiando su embarazo, que le dé las prescripciones del lugar. No tomar ninguna medicación Sin si autorización. no tiene autorización de su médico. Claro. Mire, doctora, y me viene a la mente, en la memoria, de un caso que tratamos hace poco con una odontopediatra de una bebecita de apenas unos meses. Sí. Y que la mamá muy preocupada y decía, pero yo la higienizo muy bien, yo la limpio muy bien. Y la niña tenía manchas en los dientes. Sí, hay pacientes que pueden venir a la consulta, de hecho, con manchas. Pueden ser manchas, pueden ser por el hierro, pueden ser hipoplasia, o sea, puede ser por un sinnúmero de situaciones, inclusive hasta por la misma medicación que la madre, en el momento en que estuvo en gestación, ingirió. Y entonces esos pacientes deben de ser revisados más constante y darle un seguimiento más de cerca. No recuerdo, no creo que le di seguimiento si las manchas eran por hierro o porque la madre había consumido algún medicamento durante el embarazo, pero sí recuerdo el hecho porque la mamá estaba muy preocupada y la niña creo que tenía apenas 4 o 5 meses de edad, era bien pequeñita. Entonces ahí también viene la importancia de un correcto diagnóstico del odontopediatra en ese momento, porque la madre lo que pensaba era que ella no le estaba cepillando correctamente a su bebé. Doctora, siguiendo de que sin un correcto diagnóstico no vamos a tener éxito en el plan de tratamiento, debemos mencionar otra parte que es muy importante y es el seguimiento. No porque a mi hijo o yo misma, porque la ortodoncia no tiene edad, esté utilizando ya o me hayan instalado un tratamiento ortodóntico, no se me van a enderezar los dientes. Si no hay ese seguimiento, doctora. Sí, no solamente el seguimiento, doctora, es muy importante la parte de interconsulta porque el paciente, básicamente el niño, cuando va al odontopediatra y está en crecimiento, o sea que yo tengo una variación de lo que es el crecimiento, tanto óseo a nivel general. Entonces, si existen problemas que en ese desarrollo en el que se encuentra el paciente pueden ser resueltos, o sea, yo puedo resolverlo con aparatologías sencillas. Y esto me va a ayudar a que ya claro, puede ser que requiera ortodoncia definitiva, pero yo disminuyo los problemas. Si es más rápido. Es más sencillo el tratamiento ya con ortodoncia. Inclusive, hay pacientitos que los padres dicen, no, pero muy chiquito para ponerle ortodoncia. Sí, claro, pero la ortodoncia no solamente
tratadientes. O sea, el hueso se puede modificar el crecimiento óseo durante el trayecto en que ese paciente se encuentra en desarrollo. Ahora, si ya pasó ese tiempo, lamentablemente se convierte en lo que es un paciente quirúrgico. Entonces, es muy importante que en la medida en que llevamos al pacientito al odontopediatra, también se interconsulte con el ortodoncista para poder ayudar o evitar la complejidad de ese tratamiento a futuro. Y volvemos a repetir, porque esos tratamientos no solamente le van a hacer bien en el área de que los dientes estén derechitos y bonitos, no es solamente en la parte estética. Está la fonética, la alimentación, prevenir problemas luego de la ATM. Y vuelvo e insisto en que si su consulta son cada 3 semanas, cada tres semanas usted asista. Que si le recomendaron tal o cual cepillo dental, sea ese el que usted utilice. Porque es un compromiso del paciente, en este caso padre, si se trata del niño, y usted. Doctora, casi el tiempo se nos está yendo, pero sí, yo no quiero dejar de hablar de un tema que son los adolescentes. O el tema, como usted dice, doctora, de los adolescentes, realmente es una edad complicada, como muchos padres lo externan. ¿Sabe que está en una edad compleja? Sí, es una edad compleja, sin embargo, es un paciente que se puede ayudar a que en este proceso en el que está, sea también a la vez más llevadero, porque es que surgen muchos cambios y el paciente se está sometiendo y de hecho toda su personalidad. Cuando hablamos de la personalidad, muchas veces vienen, no me gusta como yo me veo, porque ya saben decir que le gusta, que no le gusta. O no quiero cepillarme. No quiero cepillarme, no me quiero. Paciente que inclusive te dice los padres, no se baña. Sí, es un proceso, pero podemos ayudarlo. Sí, yo no quiero dejar de dar el siguiente consejo, y es que cuando tenemos un paciente adolescente, hay que empezar a hacer compromiso. Y que él sepa, mira, tú tienes caries por tal o cual razón, porque no te cepillas, porque tu alimentación no es la más adecuada. En casa te pueden ayudar suministrándote cepillo, pasta, hilo dental, enjuague. Pero ya 13, 14 años es tu responsabilidad. Claro. Y mira lo que pasa porque no te cepillaste. Inclusive en esa parte yo, cuando me toca conversar con los padres, depende, número uno, como usted dice, desde lo que ingieres, cuántas veces te higienizas, pero definitivamente que aunque ya son básicamente adolescentes, los padres al menos una vez al día deben de supervisar ese cepillado. Al menos una vez al día. No es que lo cepilles, pero que estés atento. Sí, y que incluyan su cepillo, su hilo dental y su enjuague. Porque son pequeños detalles que al final de la jornada y al pasar los años salen muy caros. Sí, que realmente muy caros, no económicamente, en materia de salud y en materia de lo que pudo haber sido y no fue. Y no se hace nada lamentándose de lo que ya pasó. Pero si tu hijo está en esa etapa de la adolescencia, vamos a supervisarlo porque ese es el pan nuestro de cada día. Mire, doctora, yo no me voy a meter en eso. Si él no quiere más, quítele todo lo que tiene. No le arregle esa carie, yo no voy a volver a pagar eso. Entonces hay que saber cómo manejar esa parte. Esos pequeños detalles, como usted menciona, doctora, son pequeños detalles que marcan la diferencia. Sí, marcan la diferencia. Y papá y mamá, si en ese caso usted cree que necesita una ayuda profesional para que mejore la relación y aumente la responsabilidad de su hijo, hablo de una ayuda profesional en el campo de la salud mental, hágalo porque va a marcar la diferencia. Es así. Doctora, pero hemos llegado al final, hemos hablado de las diferentes etapas y de lo importante del diagnóstico para tener éxito. Y por eso el tema y el título de este episodio, del diagnóstico al éxito, tu tratamiento empieza ahí. Ahí es que empieza el tratamiento.
Y con este capítulo, como dijimos, vamos a darle inicio a una serie de episodios hablando de las diferentes especialidades. Así que la oportunidad es suya para despedirse de toda nuestra comunidad de Odontodón Contigo. Doctora, primeramente, nuevamente agradecerle por haberme invitado a este espacio y a ti, querido paciente, saber que queda de tu parte, pero también de la nuestra, y saber de que un correcto diagnóstico va a dar el éxito de un buen tratamiento. Bueno, querido paciente, no me queda más que agradecerle una vez más su fidelidad. Odontodón Contigo, más que feliz de tenerlo y sobre todo de abordar esos temas que muchas veces lo pasamos desapercibido. En este caso, el diagnóstico. ¿Cuántas veces llegamos a la consulta? No, hágame esto que yo sé lo que tengo. No, la boca es una parte esencial de tu cuerpo y la salud oral está íntimamente ligada a la salud general y tu bienestar. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle a esa campanita, compartirlo y recordarte que también estamos en Spotify e Instagram. Bye y bendiciones.